Hoy, 31 de julio, celebramos la vida de San Ignacio de Loyola. Nació en Loyola, España, el 23 de octubre de 1491, con el nombre de Íñigo López de Loyola. Era el menor de 13 hermanos. El padre era miembro de la noble e ilustre familia de la Casa de Balda de Azcaitia. Su niñez la pasó en el Valle de Loyola, entre las villas de Azpeitia y Azcoitia, en compañía de sus hermanos y hermanas. Su educación debió ser marcada por las directrices del duro mandoble y del fervor religioso, aunque nada cierto se sabe de la misma. En el año 1507, y en coincidencia con la muerte de la madre de Ignacio, la señora María de Velasco, mujer del contador mayor de Castilla, Juan Velázquez de Cuéllar, pidió al padre de Ignacio, Beltrán, que le mandase un hijo para educarlo en la corte. Entre los hermanos decidió enviar a Íñigo, el menor, quien marchó a Arévalo, donde pasaría un mínimo de 11 años, hasta 1518, realizando frecuentes viajes a Valladolid y manteniéndose siempre muy cercano de la corte, ya que su protector era consejero real, además de contador. En ese tiempo, aprende lo que un gentil hombre debe saber: el dominio de las armas. La biblioteca de Arévalo era rica y abundante, lo que dio alas a su afición por la lectura. Y en cuanto a la escritura, no dejó de pulir su buena letra. Se le consideró un muy buen escribano. Él mismo se califica en esos tiempos como dado a las vanidades del mundo y principalmente se deleitaba en ejercicio de armas con un grande y vano deseo de ganar honra. En 1512, las tropas castellanas conquistaron el reino de Navarra, con varios episodios bélicos posteriores. En 1521 se produjo una incursión de tropas franco-navarras procedentes de Baja Navarra en su intento de reconquistar y expulsar al invasor, en las que participaban los hermanos de Francisco Javier. Al mismo tiempo, se sublevó la población de varias ciudades, incluida la de Pamplona. Íñigo, que luchaba con el ejército castellano y se encontraba en Pamplona en mayo de ese año, cuando llegaron las tropas franco-navarras, resistió en el castillo de la ciudad, que fue asediado, agregando a sus soldados a una defensa que resultaba imposible. En el combate fue alcanzado por una bala de cañón que pasó entre sus dos piernas, rompiéndole una e hiriéndole la otra. La tradición sitúa el hecho el 20 de mayo de 1521, lunes de Pentecostés. El castillo cayó el 23 o 24 del mismo mes. Se le practicaron las primeras curas y se le trasladó a su casa de Loyola. La recuperación fue larga y dolorosa, y con resultado dudoso, al haberse soldado mal los huesos. Se decidió volver a operar y cortarlo, soportando el dolor como una parte más de su condición de caballero. En el tiempo de convalecencia, leyó los libros La vida de Cristo del cartujo Ludolfo de Sajonia y el Flos Santurón, que hicieron mella de él. Bajo la influencia de sus libros, se replanteó toda la vida e hizo autocríticas de su vida como soldado. Este deseo se vio acrecentado
por una visión de la Virgen con el niño Jesús, que provocó la definitiva conversión del soldado en religioso. De allí salió con la convicción de viajar a Jerusalén, con la tarea de la conversión de los no cristianos en Tierra Santa. En Barcelona se hospedó en el monasterio de Montserrat de los benedictinos el 25 de marzo de 1522, donde colgó su vestidura militar frente a la imagen de la Virgen y abandonó el mismo con harapos y descalzo. De esa forma llegó a Manresa, donde permanecería 10 meses, ayudado por un grupo de mujeres creyentes, entre las cuales tuvo fama de santidad. En esta etapa vivió en una cueva en donde meditó y ayunó. De esta experiencia nacieron los ejercicios espirituales que serían editados en 1548 y son la base de la espiritualidad ignaciana. En Manresa se produjo el cambio drástico de su vida, cambiar el ideal del peregrino solitario por el de trabajar en bien de las almas, con compañeros que quisiesen seguirle en su camino. Llegó a Roma y seguidamente, el 4 de septiembre de 1523, a Jerusalén, de donde tuvo que volver a Barcelona. Su amiga Isabel Rosser le aconsejó que iniciase sus estudios. Aprendió latín y se inscribió en la universidad. Estudió en Alcalá de Henares desde 1526 a 1527. Vivió y trabajó en el hospital de Antezana como enfermero y cocinero de los enfermos. Posteriormente fue a Salamanca, hablando a todos sobre sus ejercicios espirituales, cosa que no fue bien vista por las autoridades y le acarrió algunos problemas. Lo llegaron a encarcelar algunos días. En vista de la falta de libertad para su plática en España, decidió irse a París. En febrero de 1528 entró en la Universidad de París, donde permaneció más de 7 años, aumentando su educación teológica y literaria, y tratando de despertar el interés de los estudiantes en sus ejercicios espirituales. Para 1534 tenía 6 seguidores claves. Uno de ellos era San Francisco Javier. Viajó a Flandes e Inglaterra para conseguir dinero para su obra. Tenía ya muy perfilado el proyecto y los compañeros que le siguieron. El 15 de agosto de 1534, los 7 juraron en Montserrat servir a nuestro Señor, dejando todas las cosas del mundo, y fundaron la Sociedad de Jesús, que luego sería llamada la Compañía de Jesús. Decidieron viajar a Tierra Santa y, si no podían, ponerse a las órdenes del Papa. Ignacio partió para su tierra por motivo de salud, donde permaneció 3 meses. Luego hizo varias visitas a los familiares de sus compañeros, entregando cartas y recados, y se embarcó para Venecia, donde pasó todo el año de 1536, que aprovecharía para estudiar. El 8 de enero de 1537 llegaron los compañeros de París. El Papa Paulo III les dio la aprobación y les permitió ordenarse sacerdotes. Fueron ordenados en Venecia por el obispo de Arbe el 24 de junio. Ignacio
celebraría su primera misa en la noche de Navidad del año 1538. En ese tiempo se dedicaron a predicar y al trabajo caritativo en Italia. Partió a Roma a pedir permiso para ir a Jerusalén y se lo dieron, pero por problemas bélicos no pudieron llegar y se pusieron a las órdenes del Papa. En octubre de 1538, Ignacio se encaminó hacia Roma junto con Fabre y Lainez para la aprobación de la constitución de la nueva orden. Un grupo de cardenales se mostró a favor de la constitución y Paulo III confirmó la orden mediante la bula Regimini Militantis el 27 de septiembre de 1540, pero limitaba el número de sus miembros a 60. Esta limitación fue revocada a través de la bula Ingentum Nobis el 14 de marzo de 1543. Así nacía la Compañía de Jesús, o como se le conoce comúnmente, los jesuitas. En abril de 1541, Ignacio fue elegido superior de su orden religiosa. Envió a sus compañeros como misioneros para Europa, para crear escuelas, universidades y seminarios donde estudiaran los futuros miembros de la orden, así como los dirigentes europeos. En 1548, sus ejercicios espirituales fueron finalmente impresos y fue llevado incluso ante la Inquisición romana, pero fue rápidamente exculpado. Ignacio, con la ayuda de su secretario Juan Alfonso de Polanco, escribió las constituciones jesuitas, adoptadas en 1554, las cuales crearon una organización monacal, exigiendo absoluta abnegación y obediencia al Papa y superiores. Su principio fundamental se volvió el lema jesuitas: a mayor gloria de Dios. La compañía se extendió por Europa y por todo el mundo, y solamente está obligada a responder de sus actos ante el Papa. En 1551, Ignacio de Loyola quiso que se le sustituyera al frente de la compañía, pero su solicitud de renuncia fue rechazada. Al año siguiente murió San Francisco Javier, a quien Ignacio tenía en mente para que le supliera. Surgieron divergencias en el seno de la dirección de la compañía. Simón Rodríguez, uno de los fundadores, se rebeló contra Ignacio desde Portugal. Bobadilla criticó el modo de mando de Ignacio, y su amiga Isabel Rosser quiso fundar una compañía femenina, a lo que Ignacio se negó. Dirigió la compañía desde su celda en Roma y fue ordenando todo lo que había ido creando hasta poco antes de su muerte. La compañía creció y pasó a tener miles de miembros, a la vez que se granjeó muchos amigos y enemigos por todo el mundo. Murió el 31 de julio de 1556 en su celda de la sede de los jesuitas en Roma, como consecuencia de una larga enfermedad ligada a la vesícula. En 1622 el Papa lo declaró santo y después Pío XI lo declaró patrono de los ejercicios espirituales en todo el mundo. Su comunidad jesuita es la más numerosa en la Iglesia Católica. San Ignacio de Loyola, intercede por nosotros. Amén.